Hola, hoy vamos a abrir el expediente de uno de los géneros más fascinantes y duraderos de la literatura. Sí, hablamos de la historia de detectives. A ver, pensemos un momento. ¿Qué es lo que hace que un misterio sea, inolvidable? ¿Existe una fórmula secreta? Pues esa es justo la pregunta que vamos a intentar resolver. Vamos a meternos de lleno en el caso. Vale, para empezar, como en toda buena investigación, hay que ir a lo básico. Así que, ¿qué es una historia de detectives? Vamos a desentrañar el género. En esencia, un cuento policial es una historia que gira en torno a un crimen, a un misterio que hay que resolver. Pero lo realmente importante, el núcleo de todo, es esa tensión que se crea. Es como un tira y afloja entre el secreto, lo oculto y el camino que nos lleva a la verdad. Y es precisamente esa tensión la que nos engancha, ¿no? Esa sensación de querer resolverlo todo antes que el propio detective. Bien, ahora vamos a identificar a los sospechosos habituales de cualquier buena historia de misterio. Se trata de los 4 elementos esenciales sobre los que se construye todo. El primero, y sin duda el más importante, el enigma. Es el corazón de la historia, ¿no? El misterio que hay que resolver. Puede ser un crimen, claro, pero también una desaparición, un robo, cualquier cosa que parezca no tener explicación y que ponga toda la maquinaria en marcha. Y claro, para resolver un enigma, ¿qué necesitamos? Pues al detective, el protagonista, la persona que se pone al frente de la investigación. Y no es cualquiera, ¿eh? Hablamos de alguien con una inteligencia fuera de lo común, con una capacidad de observación increíble y un razonamiento deductivo que nos deja con la boca abierta. Es quien pone orden en medio del caos. Pero ojo, que el detective casi nunca está solo. Ahí entra el tercer elemento, el ayudante, su compañero. Y su papel es fundamental, ¿eh? No solo está ahí para apoyar, es que muchas veces es como nuestro reflejo en la historia. Es el que hace las preguntas que se nos ocurren a nosotros, el que se sorprende, y así, de paso, hace que el detective parezca todavía más brillante. Y finalmente, el cuarto elemento, los indicios, las pistas. Son como las miguitas de pan que nos van dejando por el camino. Pueden ser objetos, cosas que han pasado, datos, incluso otros personajes. Son las piezas del puzzle, y el trabajo del detective es ir recogiéndolas una a una para al final poder ver la imagen completa. Vale, ya tenemos los personajes, el misterio, pero falta algo clave, la atmósfera, el escenario. Vamos a ver cómo se prepara la escena del crimen para que sea perfecta. Es que aquí hay un juego muy interesante entre dos tipos de ambiente. Por un lado está el ambiente físico. Suele ser una ciudad, un entorno urbano, algo muy realista que podemos casi tocar. Pero luego, y esto es lo que lo hace genial, está el ambiente psicológico. Todo ese suspense, esa incertidumbre, esa ansiedad. Es la combinación de los dos lo que nos atrapa y nos mete de lleno en la historia. Con todos los elementos en su sitio, la historia necesita una estructura para funcionar. Y aquí es donde entra la clásica fórmula de los 3 actos. Es una estructura súper sencilla pero increíblemente eficaz. Funciona así. Primero, el inicio, donde se nos presenta el enigma, el crimen. Luego viene el nudo, que es toda la investigación, la recogida de pistas. Y al final, el desenlace, donde, ¡boom!, se resuelve todo, se descubre al culpable y se revela la verdad. Es como un viaje perfectamente trazado. Pero claro, esta fórmula tan potente no surgió de la nada. ¿Quiénes fueron las mentes maestras detrás de todo esto? Vamos a conocer a los arquitectos del misterio, los pioneros del género. Todo empieza a mediados del siglo XIX con Edgar Allan Poe. Él fue, por así decirlo, quien puso la primera piedra con Los crímenes de la calle Morgue. Después, a finales de siglo, llegó Arthur Conan Doyle y perfeccionó la fórmula con su inmortal Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Y ya en el siglo XX, Agatha Christie lo elevó a otro nivel, convirtiéndose en la reina indiscutible del misterio con personajes como Hércules Poirot. Cada uno construyó sobre el anterior. Y es curioso porque todos estos grandes autores crearon detectives que, en el fondo, compartían una serie de rasgos. Hablamos de una inteligencia extraordinaria, métodos muy sistemáticos, una capacidad de deducción brutal y, por supuesto, una habilidad para observar detalles que a los demás se nos pasarían por alto. Crearon un arquetipo que ha llegado hasta hoy. Al final, si lo pensamos bien, todo se resume en esto. El ADN de un misterio es una fórmula casi perfecta, un puzzle, una mente brillante capaz de resolverlo y ese momento final, esa revelación que hace que todo encaje. Es increíblemente satisfactorio. Y esto nos lleva a una última pregunta, una para reflexionar. ¿Por qué nos atrae tanto todo esto? ¿Por qué nos fascina ver cómo un detective es capaz de crear orden a partir del caos más absoluto? Quizás dice algo sobre nosotros mismos, ¿no? Sobre esa necesidad que tenemos de encontrar respuestas y de que al final todo tenga sentido. Ahí lo dejo.